Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial de los Estados Unidos, al profesor William Lewis de la Universidad de Vanderbilt. Él es director de la revista Afro-Hispanic Review, pero también es un estudioso de la literatura latinoamericana, tiene un doble origen cubano-chino. Y bueno, con el profesor vamos a hablar aquí un poco de estos campos tan importantes para nuestra cultura aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí con el profesor William Lewis, quiero preguntarle en primer lugar la importancia que usted le concede a una comunidad tan grande como la hispánica en los Estados Unidos y las implicaciones que eso ha tenido para la cultura y para la literatura, que es nuestro campo. Sí, bueno, la comunidad hispana latina que existe en los Estados Unidos es la segunda comunidad en el mundo de habla hispana. Ya después de México, Estados Unidos contiene esa gran población de habla hispana, entonces es una comunidad muy particular y los escritos que se están haciendo representan temas metodológicos importantísimos porque tiene que ver con la hibridez, la mezcla de idiomas, de culturas, de conocimiento. Entonces se habla de fronteras, espacios fronterizos, y creo que en estos espacios podemos buscar una manera de romper con un pensamiento, una dicotomía de blanco y negro, sino de un extremo u otro extremo, pero se piensa en un tercer espacio y la posibilidad de entrar en una conversación, en una mezcla, en estos espacios fronterizos, sea la frontera actual o sea la frontera que nosotros tenemos o llevamos en nosotros, permite otro tipo de acercamiento a sistemas epistemológicos que nos ayudan a repensar y no entrar en problemas cíclicos, no de que llegamos a un extremo y después repetimos el mismo problema y después le damos la vuelta al mismo problema, sino se trata de romper con esos esquemas. Y ese es uno de los movimientos más importante que creo que existe ahora en la literatura, que hay un interés en Europa y en otros países por este tipo de conocimiento, porque hay comunidades también fronterizas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y eso permite ver el conocimiento desde otro punto de vista. Y tenemos escritores muy conocidos, el dominicano-americano Junot Díaz, hace unos cuantos años ganó el premio Pulitzer en Estados Unidos, también Oscar Hijuelos fue el primero a ganar el Pulitzer en el 90, con obras muy importantes que tienen que ver con las diferentes comunidades. Entonces son esas capas de conocimiento que se intercalan y aparecen en la página que hay que descifrar, que nos permite acercarnos a una nueva problemática. Profesor, y en cuanto a los estudios, dijéramos ya más específicos sobre lo afrohispánico, ¿qué nos puede comentar? Sí, bueno, este es el otro campo. Si me preguntara cuáles son los campos más importantes en este momento, yo diría el conocimiento lo aporta ahora el campo afro-hispano o afro-latino o la diáspora africana. Es uno de los temas importantes, y el otro es de los latinos en Estados Unidos. En cuanto al conocimiento o al aporte afrodiaspórico, tiene que ver con romper con un silencio. Es decir, de que antes solamente existía una perspectiva, una idea de lo que es la historia,
pero por medio de la literatura, por medio de trabajos antropológicos, filosóficos y demás, estamos descubriendo de que no hay un control hegemónico sobre el conocimiento, sino que el conocimiento es plural, es pluridimensional. Entonces el aspecto africano o afrodiaspórico nos da otra perspectiva de lo que es la historia, al ya quitarle el bozal histórico al negro para que el negro pueda hablar, sea en el tiempo de la esclavitud, en el tiempo del cimarronaje o en el tiempo actual de la discriminación, que podríamos decir que hay una continuidad desde el siglo XV hasta el presente en diferentes momentos históricos que requiere su propio análisis, pero ahora estamos descubriendo esta otra voz que enriquece el conocimiento que tenemos de la humanidad o de la historia o de la literatura o de cualquier otro campo. Bueno, y es inevitable la pregunta por Manuel Zapato Olivella, que tú hiciste la traducción en inglés, has hecho algunos ensayos sobre Manuel, y bueno, cuéntanos un poquitico esa recepción de Manuel en los Estados Unidos. La obra de Manuel en los Estados Unidos se está conociendo, algunos ya manejamos los textos de Manuel, pero también ha habido, el trabajo de Manuel es importantísimo, pero es difícil para muchas personas. En particular, Chango el Gran Putas, que requiere una manera diferente de pensar el conocimiento, porque estamos acostumbrados, vivimos en una sociedad occidental con una ideología, con una cultura en particular, con una religión en particular, y eso no nos permite entender conceptos que están fuera de ese parámetro cultural, si quisiéramos decirlo de esa manera. Entonces Manuel nos pone otro tipo de visión, la visión africana, bantú, de las religiones, de cómo en un espacio dado el vivo y el muerto y los orishas conviven, que es una cosa que es inconcebible para una persona que esté fuera de esa cultura. Entonces Chango nos pone en otro espacio para repensar la historia, para repensar la religión, para repensar todo el conocimiento de la naturaleza que quisiéramos. Entonces, para nosotros es un libro sumamente importante que va a tener un impacto mucho más fuerte en un futuro muy cercano. Está a la altura de los grandes libros, de los grandes escritores, como los escritores del boom, como de García Márquez, Julio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, Carlos Fuentes. Está a esa altura, y yo diría con una dimensión mucho más rica. Y las obras de estos escritores es una obra riquísima, multicultural, plural, pero la de Manuel abarca ya diferentes espacios históricos y geográficos, que es una cosa que no se había visto antes. Excelente. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta interesante conversación con el profesor William Luis. Bueno, seguimos aquí en Conversando con el profesor William Luis de la Universidad de Vanderbilt. Nos ha hablado un poco de Manuel, pero también has trabajado la literatura cubana desde la perspectiva afro y estás preparando algunas ediciones. Cuéntanos un poco sobre este trabajo. Bueno, uno de mis primeros libros tiene que ver con el tema de la esclavitud en Cuba, y lo que hago es una periodización, comenzando con la esclavitud, con la época después de la esclavitud, de la emancipación, 1886, hasta la República, la fundación de la República en 1902, después de 1902 en la República y después en la Revolución. Y lo interesante para mí es que el tema de la esclavitud continúa. Entonces el tema de la esclavitud se trabaja como tema de esclavitud, pero también como tema metafórico de lo que es la esclavitud. Y lo que he podido hacer es leer toda esa obra, que es importantísima. De hecho, la fundación de la literatura cubana, que nace en el siglo XIX, todavía siendo Cuba colonia, comienza con la esclavitud, con el Círculo de Montino, el crítico cubano más importante de la historia de Cuba, yo diría, y él animaba a sus escritores que escribieran sobre una literatura cubana, porque antes era la literatura española, y él quería que la literatura cubana se diera a conocer, pero para él la literatura cubana tenía que incluir al negro
y al esclavo como paisaje, como elemento de la cultura cubana. Y es a partir de esa obra que vemos los primeros escritos de Juan Francisco Manzano, que era el primer y único esclavo que escribió su autobiografía en el mundo hispanoamericano. Entonces él escribe su autobiografía en 1835, pero antes había publicado poemas en 1821, poesías líricas en 1830, flores pasajeras, y él, antes de conocer a Domingo del Monte, ya estaba escribiendo sobre el paisaje cubano. Entonces yo creo y digo que Juan Francisco Manzano es uno de los escritores fundadores de la literatura y cultura cubanas, pero hay muchos que todavía no quieren aceptar esa realidad. Pero era un momento importante. Y en la Revolución todavía se continúa el tema de la esclavitud con otros matices, pero es un tema continuo y muy rico. Y el tema de las publicaciones, dijéramos, de estos libros y más para el siglo XX, hay bastante movimiento editorial en los Estados Unidos en relación a las publicaciones en general de literatura afroamericana. Sí, hay historiadores y también críticos literarios y de otros campos que se han interesado en este tema por la razón que había dicho, por el silencio que había escrito, se había impuesto, pero también es que permite un nuevo pensar. ¿Qué es la historia? ¿Cómo se escribe la historia? ¿Qué es la literatura? ¿Cómo se escribe la literatura? Y al hacer ese tipo de investigación, por ejemplo, en el caso cubano, la literatura representa una contrahistoria. La historia solamente puede narrar un punto de vista, pero la literatura nos ofrece otra perspectiva que complementa y hasta corrige la historia, porque la historia es singular en su manera de presentación por características culturales, epistemológicas, pero la literatura tiene una flexibilidad que también contiene datos históricos, pero nos ofrece algo que la historia no puede ofrecer. Es otra visión del negro, donde el negro habla, donde el negro también se piensa, y eso es lo importante que estamos viendo hoy en día. Entonces la relación que se establece es entre el presente de los estudiosos de ahora y el pasado de la literatura, y cómo esos dos tiempos se conjugan y están presentes en los análisis que estamos haciendo hoy en día. Bueno, hay una tendencia que lo confirma lo que nos está contando, profesor, que es cada vez más se gana espacio y escenarios, contar las historias desde adentro de los propios esclavizados o de los propios afroamericanos. Y esto se conjuga mucho en un fuerte encuentro, relaciones que se han retomado con África. Usted que está en los Estados Unidos, donde eso ha sido más intenso quizás que en América Latina, descontando un poco Cuba y Brasil, que ha habido mucho eso. Es decir, ¿cómo ve esas relaciones hoy con el África? Sí, bueno, la relación con el África ya la habíamos visto, por ejemplo, a través de movimientos de negritud, con Leopold Senghor, con Césaire, con León Damas, en la década de 1934, cuando se da a conocer ese movimiento, y 2 años antes con la publicación Legitime Defense de otros escritores caribeños, y esa conexión entre Europa y Estados Unidos, pero también con África, porque a principios del siglo XX se veía pues, los movimientos de Marinetti y de otros, después con Spengler, la decadencia de Occidente, que África representaba, cuando Europa estaba en decadencia, África representaba ese nuevo comienzo, que los surrealistas vieron como un momento antes del conocimiento, que era la niñez, de cómo se representaba. Entonces África ha tenido siempre un papel en el imaginario europeo, pero hoy en día estamos trabajando los temas
Por ejemplo, estamos descubriendo países como Guinea Ecuatorial, que tiene su propia literatura y cómo esa literatura figura en el campo hispánico. También se está dando a conocer la presencia de negros y descendientes de negros de la España del siglo XV, siglo XVI, y cómo esos elementos están presentes en Sevilla y en otras partes de España. Entonces estamos descubriendo, estamos apenas ahora comenzando una nueva exploración de lo que es el África y cómo esa África está presente en América y cómo el África de América también está presente, porque es una relación dialéctica, no es solamente de allá para acá o de acá para allá, sino que es un movimiento de allá y de acá. Bueno, como ven, con el profesor podemos hablar de estos temas tan importantes para nuestra cultura. Les recuerdo que estamos aquí en el Claustro Santo Domingo de la Universidad del Cauca, en la Ciudad Blanca, en Popayán. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con el profesor William Luis de la Universidad de Vanderbilt, un estudioso de la literatura afro-latinoamericana, la literatura latinoamericana en general. Y bueno, en este segmento quiero que hablemos un poco de un proyecto que tú diriges, que es la revista Afro-Hispanic Review, una revista dedicada a los estudios africanos en Hispanoamérica, a la producción y a la cultura, y que nos cuente un poco de ese proyecto. Sí, bueno, esta es una revista que comenzó en la década del 70, 78, si mal no recuerdo, en la Universidad de Howard, que es una universidad afroamericana, y allí comenzó la revista. Después se trasladó a Missouri, que estuvo bajo la dirección de Marvin Lewis, y después ha pasado a Vanderbilt, y la misión de la revista es de dar a conocer la literatura afrohispana tanto en el mundo norteamericano como fuera de los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, hemos cambiado un poco el formato y la presentación de la revista, y la hemos hecho en una revista, la hemos convertido, mejor dicho, en una revista interdisciplinaria, que no solamente es de literatura, sino también de historia, antropología, música. Sí, hemos abierto, pero eso tiene que ver con una idea mía de que los campos de que trabajamos no son tan diferentes. ¿Por qué? Porque la escritura lo une todo y todos nos comunicamos por medio de la escritura. Entonces, siguiendo, por ejemplo, algunas ideas de Foucault, que hay cierta arbitrariedad entre los campos de historia, literatura y demás por razones de poder y política. Si tenemos en cuenta ese concepto, entonces podemos mirar la escritura como una unidad y hacer el mismo aporte, hacer el mismo análisis, sea leyendo literatura, sea leyendo antropología, sea leyendo historia. Todos son textos. De hecho, hay historiadores que dicen que la historia usa tropos literarios y recursos literarios, y por lo tanto la historia no es exclusivamente objetiva, sino que también tiene cierta subjetividad promovida por la escritura misma. Entonces, teniéndose en cuenta, hemos abierto la revista y tenemos temas, tenemos números normales y también tenemos números monográficos. Algunos de los números monográficos son uno que le dedicamos a Manuel Zapata Olivella, dedicamos uno a Manuel Granados, un escritor cubano. También tenemos un número monográfico sobre Afro-Asia, que recorrió el mundo y se agotó. Tenemos uno sobre Afro-Brasil, tenemos uno sobre Guinea Ecuatorial, y con esto digo que la revista es multilingüe, se escribe en español, en inglés y en portugués, y si se presentara otro idioma, pues también lo incluiríamos. Entonces son los temas que estamos trabajando con la revista. Bueno, hay una cosa que quiero que le contemos aquí a nuestros televidentes. Es que la Universidad de Vanderbilt compró los archivos de Manuel Zapata Olivella, que van a ser muy importantes para los estudiosos. Sé que ustedes van a digitalizar, y que nos cueste un poco en qué consiste esos archivos y la política que ustedes van a tener con la divulgación de eso que está ahí tan importante. Sí, no, bueno, para nosotros ese es un gran placer tener con nosotros los archivos de Manuel Zapata Olivella, que también se unen al archivo de León Helguera, que es
es un archivo de manuscritos del siglo XIX, tal vez el más importante que existe en los Estados Unidos. Entonces ahora tenemos la de Manuel Zapata Olivella, y esta adquisición se hizo por medio de una amistad, una entrañable amistad que yo tenía con Edelma Zapata Pérez, la hija de Manuel Zapata Olivella, y entonces buscamos un lugar para que se pudiera conservar y también difundir la obra de Manuel Zapata. Entonces nos llegó, si mal no recuerdo, en 54 cajas, que contiene cartas personales de Manuel y a Manuel, de manuscritos, novelas inéditas, algunas cosas inéditas. También contiene diapositivas, tiene grabaciones que Manuel hacía cuando estaba viajando en sus viajes. También tiene videos. Por ahí cosas importantes, hay cartas con Langston Hughes, por ejemplo, y con otros distinguidos escritores afroamericanos como también latinoamericanos. O sea que ese, por ejemplo, es un material que sería muy importante para hacer una especie de biografía intelectual de Manuel, el tipo de amistades, de relaciones, incluso las ideas que intercambiaba con todos estos escritores e intelectuales. Sí, no, yo tuve, cuando estaba preparando la introducción de Changó al inglés, tuve la oportunidad de hojear el material que existía sobre las notas que había tomado Manuel. Y él, cuando viajaba y estaba en un hotel, hay notas en servilletas o el papel del hotel, y entonces él tomaba apuntes, y también había en sus viajes tomaba otros apuntes. Una de las cosas que más me interesó es que todos los poemas, porque Changó el Gran Puta tiene muchos poemas, él los recoge todo en una libreta y después los coloca en diferentes partes del libro, pero lo había concebido como cierta unidad, que fue muy interesante ver eso. Y claro, eso abre muchas posibilidades de investigaciones sobre la obra de Manuel. Sí, porque él estaba pensando ese libro por muchísimos años mientras recorría toda Europa del Norte, Estados Unidos. Entonces hay notas de muchísimos países, ¿no?, que él trabajaba constantemente. Por lo menos estaba pensando en esa obra, y resulta ser la obra más importante de Manuel. Bueno, ¿y tú crees que la traducción que hizo Jonathan Tiller ha ayudado mucho que se haya hecho esa traducción al inglés? Porque se demoró bastante, ¿no? Demoró bastante, sí, y por fin se pudo lograr, y la estamos circulando a especialistas del tema de escritores y críticos afroamericanos para que lean esta obra, porque el último capítulo de la obra tiene que ver con los Estados Unidos. Por ejemplo, la historia de los Buffalo Soldiers, de cómo, bueno, una posición diferente ante Frederick Douglass, que fue un gran escritor afroamericano, también de Harriet Tubman, la presencia de Malcolm X, la presencia de Garvey, que son diferentes personajes, pero él los pone en un espacio no conocido para los norteamericanos, para los afroamericanos, que es un espacio mágico de la presencia de los ancestros y también de los orishas, que es algo distinto para el afroamericano, pero hay algo en la cultura afroamericana que todavía tiene que descubrirse, que es esa herencia que está escondida y hay que dejarla florecer. Y eso es lo importante que Manuel hace. Bueno, esto nos llena de mucho orgullo saber que la obra de este gran escritor colombiano, Manuel Zapata Olivella, está desplegándose, conociéndose cada vez más, divulgándose. Están seguramente otras traducciones a camino de Changó el Gran Putas, que es su gran obra. Le agradezco, profesor, por haber estado aquí un placer, Darío, estar contigo. Habrá otras oportunidades, y a ustedes, amables televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2.
Conversan 2.